Bien, hermanos, les pido entonces que me acompañen en las escrituras en la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a continuar en esta serie de meditaciones sobre Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1. Recordamos que el tema del título de la serie, del conjunto de mensajes que he preparado, tiene como corazón el capítulo 2 de Colosenses, que era el que había pedido que consideramos con particular detalle, pero que solo vamos a examinar y explorar con detalle el próximo martes. Pero el corazón de Colosenses, creo yo, se encuentra en el capítulo 2, versículo 8, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Entonces, este mensaje en torno a Colosenses se llama la plenitud de la vida en Cristo. Ya lo había señalado, podríamos explicar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, parte del 3, en torno a esta gran pregunta: ¿en qué consiste una vida plena en Cristo? Habíamos visto en el martes pasado considerar qué atributos tenía Cristo para que se pudiese decir de esto de él, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y por tanto, por extensión, por consecuencia, nosotros estamos completos en él. ¿Qué atributos posee Jesús que las escrituras declaran de manera tan enfática que no hay nada que pertenezca a la divinidad, que pertenezca a Dios, ni su poder, ni su sabiduría, y Dios creador que pueda prescindir de la persona, que pueda eludir a la persona del Señor Jesús? La segunda cuestión, que es la que quiero examinar el día de hoy, es en qué consiste estar completos en Él. Y el próximo martes, para cerrar esta pequeña serie, cómo se vive o qué caracteriza una vida espiritualmente completa en Cristo. En modo de resumen del martes pasado, lo que habíamos visto es que en este poema, himno, que Pablo inserta para describir las virtudes, cualidades o atributos del Señor Jesús, eh, se revela una dimensión complementaria de Jesús. Jesús es el actor de la creación, es el garante de la creación, es el sostén de la creación, del orden creado, de lo que vemos y lo que no vemos, pero al mismo tiempo su poder se prolonga hacia una creación de orden espiritual. Dios es creador del mundo físico y del mundo espiritual, como lo vemos, pero también Dios creador y sustentador de esta nueva creación espiritual que se llama la Iglesia. El poder de Dios por sobre cualquier otra cosa creada, cualquier otro poder espiritual, cualquier otra divinidad. Recordemos siempre que en el imaginario de Colosenses, de este mundo en particular, hay múltiples dioses. Está lleno de dioses, muchos dioses. Y lo que va a esforzarse por presentar acá Pablo es desmentir la idea de que Jesús sea uno más. No es uno más, ni siquiera uno particularmente poderoso, ni siquiera alguien especialmente importante. Está por sobre todas las cosas, por sobre cualquier poder que usted pueda, espiritual, al cual le pueda temer, que usted pueda adorar o su corazón estar inclinado hacia él. Jesús está por sobre él. Y que la obra de la creación no es menor que la obra de la redención. Lo interesante de Pablo en Colosenses es que pone a la par la obra de la creación del mundo con la obra de la redención del mundo. Ambas muestran la gracia, la soberanía y el poder de los atributos de Cristo. Cristo es el agente activo en la creación del mundo y Cristo es el agente activo en la redención de esa propia naturaleza que lo tiene a Él, tanto en el orden creado como la preeminencia, como el primogénito de toda creación, y que tiene a Él como la cabeza de esa iglesia. Y por tanto, el versículo clave de ahí, del capítulo 1, era porque le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Plenitud va a ser la palabra clave de Colosenses, de hecho aparece muchísima. En términos incluso estadísticos, es la que más aparece en términos de proporción de extensión del texto. Y plenitud, esto es interesante, una nota sobre plenitud. La RAE define plenitud de la siguiente manera: como el apogeo, como el momento culminante de algo.
Es como cuando alguien le dice a una persona ya entrado en años que está en la plenitud de su vida. Yo no sé si las personas que tienen esa cantidad de años y yo me encamino apresuradamente hacia allá, podría decir que estoy en la plenitud de mi vida. Eh, o como dirían los más jóvenes a propósito de los deportistas, estar en su prime, en su mejor momento, en su momento óptimo. Hay hasta pañales para adultos que se llaman plenitud, lo cual es como anticlimático. ¿Cómo puede ser la plenitud de la...? No tiene nada que ver con eso. Plenitud en la Biblia, el concepto griego no tiene que ver con estar en un estado en mi zona óptima, en mi zona de máximo rendimiento, en mi zona de bienestar, sino que tiene que ver con algo que colma y rebasa la medida para la cual está destinado. Plenitud significa que este vaso está al tope, al 100%, incluso rebosa. Hay una medida, hay una capacidad y plenitud es aquello que lo colma totalmente. Entonces, cuando se dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no significa que Jesús sea la mejor versión de Dios, sino que en Cristo ningún atributo de Dios está al 80%, al 90%, sino que Él rebosa de todos los atributos de Dios. Y cuando se nos dice que nosotros deberíamos estar completos en Él, se indica exactamente la misma idea. Toda la medida de nuestro ser debería estar inundada por Cristo, para que entendamos que plenitud no es estar en mi mejor momento, en mi zona de confort, en mi prime, sino rebosante. Estoy colmado, completo. Tiene que ver con completitud. Y sí, me di el trabajo y esa palabra existe en español, completitud. Plenitud es completitud. Y volvamos entonces a leer desde el versículo 24, que fue donde dejamos nuestra meditación, hasta el capítulo 2, versículo 4. Ahora, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que enuncie cumplidamente, o totalmente o plenamente, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia en él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, nuevamente aparece esa palabra, plenitud, de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Hasta ir a la lectura de la palabra del Señor. Le quiero explicar entonces por qué para acá Pablo intenta revelar en qué consiste que podamos estar completos en él. ¿En qué sentido estamos completos en Cristo? ¿O en qué sentido Cristo es la medida de esa completitud, de esa plenitud? Y Pablo va a decir en el versículo 24, en dos ocasiones él va a explicar la razón de su ministerio hacia los cristianos de Colosas. Ya habíamos dicho que Colosas es una ciudad en la mitad de lo que actualmente sería Turquía, que es una ciudad que tuvo una buena época, ahora está como de capa caída, que no es una ciudad que sea particularmente atractiva. De hecho, Pablo nunca pasó por ahí. Quien llevó el Evangelio fue Epafras, de quien se nos habla en el capítulo 1. Es una ciudad relativamente menor, fuertemente influenciada por la cultura helenística. Hay algunos grupos judíos, eso lo vamos a ver el próximo martes, pero el punto acá es que el contexto es politeísta. Insistiría en esta dimensión porque nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en un único Dios como cultura, pero además
en el marco de nuestras iglesias o asambleas partimos de la premisa que hay un puro Dios y el resto son todos dioses falsos. Lo que nos costaría sería entender en el contexto de Colosas lo inverso, que está lleno de todos dioses, todos legítimos, todos verdaderos, y Cristo parecería ser uno más que intenta como abrirse camino, hacerse espacio dentro de esta multitud. Eso es lo normal. Para nosotros esa idea es muy excepcional, es muy rara. Para el mundo de los colosenses es la norma, es la regla, es lo que predomina. Y contra esa creencia Pablo viene a decir que Jesús, insistiría, no es uno más, ni siquiera un Dios particularmente poderoso, sino que está por sobre todo orden creado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque acá Pablo va a decir por qué le lleva el mensaje a estos cristianos tan apartados del mundo, a quien aparece acá como los gentiles. Y aquí vamos a comenzar a entender parte de en qué consiste estar completos en Cristo. Pablo dice que esta paradoja que está anunciada ya en Hechos, que uno puede gozarse en medio de la aflicción a causa del nombre de Cristo. No es que en los cristianos habite cierto gen particularmente proclive al masoquismo y que le encante sufrir gratuitamente, sino que el sufrimiento a causa de la identificación con Cristo produce gozo. Eso es lo que acá afirma Pablo. Esto es lo que afirma Pablo. Hay un mensaje, una enorme noticia que comunicar, que él quiere hacerla extensiva incluso a esas regiones apartadas del mundo conocido, y que si por llevar ese evangelio le causa padecimientos o dificultades o sufrimientos, él se siente honrado. No es algo que a Pablo lo pille de improviso. Cuando el Señor Jesús se le revela camino a Damasco, le va a decir que es muy necesario que él padezca a causa de su nombre. Entonces Pablo no puede decir acá, nadie me lo dijo, nadie me lo contó. El Señor Jesús nunca a nadie le escondió esa dimensión de la vida cristiana, que en el mundo íbamos a ser impopulares, que en el mundo iban a tener aflicción, que la persecución era, en cierto sentido, la paga natural de la identificación con la cruz. La cruz supone persecución, supone padecimiento, supone aflicción. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que, porque esta es una de las cartas de prisión, esto se me olvidó decirlo al inicio, Pablo está escribiendo esta epístola encerrado en una cárcel. Y encerrado en una cárcel dice que está gozoso de poder anunciarles o explicarles o desarrollarles el mensaje de la buena noticia para ellos, que forman parte de este cuerpo que es la iglesia. Y el versículo 25 y el versículo 26 van a entrar entonces a revelarnos una cuestión interesante. Que para Pablo, el comunicar esa buena noticia a ese grupo étnico particular forma parte de su razón de ser, de su tarea, de su labor, de su ministerio, de su trabajo. Recordemos, si ustedes leen el libro de Hechos, el Evangelio se enseña primordialmente en los límites de Israel. Parece ser, y hasta los más avesados de los discípulos, los toma por sorpresa esta idea de que el Evangelio sea extensivo a otros pueblos que no sean los judíos. Bastaría pensar en Pedro y todas las dificultades que tuvo para poder procesar esta idea, que el Evangelio no es una buena noticia limitada étnicamente, circunscrita a un pueblo en específico, sino extensiva a todos. Acá Pablo va a decir, bueno, si Jesús reconcilió en la cruz a todo el mundo, entonces este mensaje alcanza o incorpora a todo el mundo. Y yo soy el portavoz. Para mí llevar ese evangelio, no a los judíos, sino a todo el mundo, forma parte de mi tarea más importante. Y anunciar el evangelio a todo el mundo, acá es definido en el versículo 26 con una palabra que va a ser clave. De hecho, es la que más se repite en la porción, que es la idea de misterio, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, estos cristianos de Colosas, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Y anunciar completamente la palabra de Dios significa esto: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo leo en la NBI.
anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha dado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En 2 versículos, 2 veces aparece la idea de misterio. ¿Qué es misterio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué les habría hecho sentido a los cristianos de Colosas lo siguiente? En general, hay dos formas de pensar o identificar lo que se llama en la literatura como más especializada la herejía de los colosenses, que se desarrolla en el capítulo, en particular en el capítulo 2 con mayor intensidad. Era particularmente importante en el mundo de los paganos algo que se llamaba religiones de misterio. ¿Qué es una religión de misterio? Es lo siguiente. Piensa en un grupo de personas que se reúne en torno a un maestro. Ese maestro se jacta de poseer cierto conocimiento más elevado de alguna realidad espiritual, de algún Dios, y que para que esos feligreses, esas personas puedan acceder al conocimiento de Dios, tienen que seguir un conjunto de ritos, tienen que iniciarse. Y entonces este maestro les va desplegando, así como si ustedes vieran una serie por capítulos, por episodios, ciertas porciones, ciertas porciones, ciertas porciones. Tiene que hacer un conjunto de ritos, tiene que hacer un conjunto de cosas, tiene que compartir un conjunto de enseñanzas, hacer ciertas cosas de misterio. Esto es, alguien posee un saber especial, que no es evidente para nadie, y que se lo va demostrando por pequeñas dosis, hasta que las personas lleguen a creer en eso. En el mundo judío también hay ciertos grupos o sectas que entran o que tienen sintonía con esa creencia, que son los esenios. Ya vamos a volver sobre los esenios. Es un grupo que se jacta en particular de poseer cierta iluminación primordial, de ser cierta élite religiosa. Esto es, que conocer la verdad de Dios es monopolio, es patrimonio de una élite religiosa, de una élite espiritual. Es un asunto apto para iniciados, que van subiendo su escala de conocimiento, y mientras más van subiendo su escala de conocimientos, más iluminados son. Haciendo ciertas cosas o dejando de hacer ciertas cosas. Hasta el día de hoy, nota al pie de página, existe la Iglesia Cristiana de los Esenios, una nueva versión inventada en el siglo XX que incluye, entre otras cosas, culto a los ángeles, vegetarianismo y prohibición de ciertas cosas. Eso es muy capítulo 2 de Colosenses. Pero volviendo al punto, la cuestión es que la idea de misterio en el mundo antiguo remite a eso. Existe una verdad trascendente, podemos conocer a Dios, pero ese conocimiento está vedado y velado para todos, y que solo es posible acceder a ese conocimiento a través de seguir al pie de la letra a esta suerte de líderes, o hacer un conjunto escrupuloso de cosas, abstenerse de ciertos alimentos, y a medida que uno va avanzando en esta vida espiritual, va progresando en su conocimiento. Misterio en la Biblia no tiene nada que ver con eso. De hecho, es todo lo contrario. Porque si se fijan, en el primer caso, para el auditorio de los colosenses, y que estaba lleno de estos maestros que le enseñaban esas cosas, yo tengo cierto conocimiento especial de Dios que tú no posees, si me sigues yo te lo voy a ir mostrando. La idea es que existe la verdad y que uno la puede ir descifrando, o conociendo, o abriendo. El misterio que aparece en el versículo 26 y 27 es todo lo contrario. Es algo que es inescrutable para el entendimiento humano porque pertenece a Dios, y en ese sentido es misterioso. Nosotros no estamos en la cabeza de Dios, y no sé si nos gustaría estar en la cabeza de Dios para entender y conocer todas las cosas de por qué pasan todas las cosas que a nosotros nos resultan un enigma. No sé si a mí me gustaría conocer todo lo que Dios conoce. En ese sentido es misterioso, pero que sin embargo, y este es el punto que es distintivo del cristianismo respecto a las religiones de misterio, que nadie nos pide nunca en ninguna página de la Biblia que hagamos un conjunto de cosas para que vayamos ampliando nuestra comprensión espiritual. Los misterios en la Biblia se revelan. Antes no lo conocíamos y de repente se nos cae el velo que lo cubría. No es que nosotros, a partir de deducciones, a partir de estudios, a partir de esforzarnos, lleguemos a comprender cuestiones espirituales. Como las cuestiones espirituales le están veladas al hombre natural, Dios revela.
Y Dios la revela a través de una persona y esa persona se llama Cristo. Esto es exactamente lo que dice acá entonces Pablo en Colosenses. Llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles es plantearles algo que había estado oculto desde siempre para todos los grupos, incluso para aquellos seguidores de Cristo más cercanos, como Pedro. Era totalmente misterioso. ¿Y qué era lo misterioso? Este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Nadie había logrado dar con ello, nadie había logrado descifrar como una suerte de enigma que se resiste a ser o a ser respondido, pero que ahora, nos dice Pablo, ahora lo hemos descubierto. Ahora, a partir de un conjunto de deducciones, a partir de cierta forma de estudiar la Biblia, se nos ha prendido la ampolleta, como diríamos en buen chileno. Ahora se nos ha manifestado, se nos ha hecho evidentes, no por un acto intelectual nosotros, sino porque Dios en su soberanía quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dios soberanamente quiso dar a conocer. Podríamos decir que es el secreto peor guardado de la historia. Dios quiso darlos a conocer. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio, hermanos, es que Cristo está en un rincón también perdido de este mundo, en el rincón de este mundo que se llama Chile, hay otro rincón que se llama Concepción. Y el misterio que había estado escondido para todos es que incluso personas de Concepción, personas de Ovalle, podemos decir que Cristo está en nosotros. Para participar de las bendiciones que el pueblo de Israel se jactaba para sí, ¿sabe lo que tenían que hacer las personas? Convertirse en prosélitos, volverse judíos, adoptar todo el ritual, todo el ceremonial y convertirse en judío. Dejar de ser quien era para convertirse en otra cosa. Lo que está diciendo acá Pablo, y que lo va a resumir de manera mucho más extensa en Colosenses, es que se trata entonces de que esta nueva creación no tiene barreras étnicas y que el misterio que para algunos, como para Pedro, era totalmente insondable, ahora se revela que es Cristo también en ustedes en Colosas, ustedes en este pueblo, en este rincón perdido del mundo antiguo, donde yo no he ido a fundarlos, que están llenos de paganos, ustedes también tienen a Cristo y Cristo está en vosotros. El misterio de Dios no es, como lo podían creer los judíos, una especie de tabla del tiempo en la cual insertar los últimos eventos. En esto gastaban el tiempo los judíos de esa época. ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? Entonces, conocer el misterio de Dios es cuáles son sus planes para el mundo, cuáles son los planes para el futuro. Acá el misterio de Dios no consiste en eso, una tabla periódica, como cuando uno se pone a elucubrar cuándo va a ser el apocalipsis y como molestábamos con Mauro si Trump va a ser el... No es eso, no es eso, ese no es el misterio de Dios. El misterio de Dios es algo que es insondable y que ahora se les revela. Y a los cristianos de Colosas se los revela que Cristo está en ellos, que el misterio no es una idea, no es una forma de datar el tiempo, sino que es una persona. Es una persona actuando en ellos en mismo pie de igualdad como había estado actuando en el mundo de los judíos. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho desde el inicio de los tiempos se responde en Cristo. Y Cristo también forma parte entonces de los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y eso es una esperanza de gloria. No es patrimonio de judíos, no es patrimonio de una élite intelectual, ni siquiera de una élite religiosa, sino Cristo en ustedes. Cristo en ti y en extensión en ustedes como iglesia en Colosas. Eso es un misterio. Y eso es un misterio porque para nadie era evidente en sí mismo que esto formaba parte de los designios y del plan de Dios. Por lo tanto, hermana y hermana, piensen lo siguiente, que si Dios lo alcanzó a usted en este rincón del mundo, eso forma parte
del misterio de la voluntad de Dios. Que usted sea salva forma parte también del misterio de la voluntad de Dios. Y que usted sea salva no por cumplir un conjunto de ritos, no por cumplir o por seguir a cierto maestro en particular, eso no es la voluntad de Dios, ni el misterio insondable de la voluntad de Dios. Es que Cristo lo alcanza a usted independiente del grupo étnico al que pertenezca, independiente de la clase social de la que usted sea, independiente del territorio en el cual usted habite. Cristo lo alcanza a usted porque Él reconcilió todas las cosas en Él. Y por lo tanto la salvación ahora es extensiva a todos. De tanto escucharlo, rebajamos aquello que para ese momento histórico era una noticia que, como lo diríamos acá, les volaba la cabeza a todos. Pedro no lo podía entender. Nadie lo podía entender, de hecho. Era una idea como escandalosa, pero que acá se revela. Cristo está en ustedes y a quien anunciamos amonestando, y el versículo 28 también es súper importante en esto. A quien anunciamos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando, fíjese que hay tres cuestiones, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Tres veces se repite la idea de todo hombre no en un sentido masculino del término, sino literalmente ocupando la palabra de donde deriva antropología. Hombre como género humano. Todo hombre, todo hombre, todo hombre. Toda la humanidad, independiente, si es hombre o mujer, rico o pobre, podríamos ocupar las palabras del mismo apóstol Pablo, siervo, esclavo, escita, libre, gentil, judío, da lo mismo, piensa en cualquier categoría en la cual nosotros distingamos y dividamos a los seres humanos, todos los hombres están completos en Él, están perfectos. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso es estar, en cierto sentido, completo en Él. Estar completo en Cristo significa, para Pablo, lo siguiente. Que no hay por lo pronto ningún criterio de exclusión para usted. Usted no requiere pertenecer a cierta élite religiosa para ser alcanzado por Cristo para salvarse. Usted está completo en Él desde el momento en que decide tomar la verdad declarada en el capítulo 1, que Él ha reconciliado todas las cosas y que ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, y usted está completo en Él. Está completo en Él porque acá se dice que el propósito del Evangelio, este misterio, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Independiente de tu extracción social, independiente de tu origen étnico, en Cristo y solo en Cristo estás completo. Perfecto tiene la idea ahí de estar completo. Algo que está perfectamente en armonía con el fin para lo cual fuiste creado. Pablo nos está diciendo acá que si tú quieres ser perfecto en Cristo, como habría dicho probablemente un maestro de la época, tienes que hacer un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas Pablo después las va a explicar en el capítulo 2. No hagas, no toques ni angustes, abstente de esto, deja de comer esto, lávate de cierta manera, anda. Pablo nos dice, ¿quieres ser perfecto en Cristo? ¿Quieres estar completo en Cristo? Bueno, como diría algún gurú de YouTube, te voy a enseñar 10 cosas que tú deberías seguir. Pablo no está ni enseñando un plan, ni pidiendo que te bajes una aplicación, que todos los días vas a ir. Es impresionante la cantidad de aplicaciones que quizás, si tú quieres vivir una vida cristiana plena, bájate esta aplicación. Y Pablo no te dice nada de eso. Te dice que si tú aceptas el mensaje de reconciliación por medio de la cruz, en Cristo ya estás completo. Todo hombre. Todo hombre, una persona. En una persona se resume todo el misterio de Dios y ese misterio de Dios, que es una persona, alcanza para presentar completo delante de él a todo hombre. Y esto es ofensivo. Esto es ofensivo porque deja a todas las personas que están pujando por competir en la vida espiritual de los colosenses diciendo,
cree esta cosa, está bien Cristo, pero debes complementarlo con esto, o es maravilloso que tú vayas a la iglesia, pero si tú quieres tener una vida digna, tienes que además añadirle estas cosas. Nada de eso dice acá Pablo. Dice que Cristo, así como basta y sobra, te basta y sobra a ti para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y si cree que es una idea aislada, lo vuelve a presentar ahí en el capítulo 2. Pablo va a explicar acá por qué o nuevamente va a defender su ministerio. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que aquellos que nunca han visto mi rostro. Es la única iglesia para la cual Pablo le escribe. Hay una carta que es la carta de los laodicenses que está perdida, pero Pablo también le escribe una carta a la gente de la Odisea que tampoco ha visto su rostro, y dice lo siguiente, versículo 2 del capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas, nuevamente, de pleno entendimiento, a fin de conocer, y nuevamente otro misterio, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo ruega para que los colosenses, primero, unidos en amor, en la lógica escritural siempre es unidad en amor y después el conocimiento. Solo en ese sentido uno puede aplicar el aforismo de Pablo de que el amor es primero y el conocimiento envanece. El conocimiento sin amor envanece, siempre. Entonces pide que esta iglesia unida en amor procure escarbar o alcanzar o intentar sondear el pleno conocimiento de Dios. En el capítulo 1 Pablo ya ha orado por eso. Miren, en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Colosenses dice así lo siguiente, cuando él ora, es una notable oración. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos, que estén plenos, rebasante, nuevamente la misma palabra, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y aquí recupera esa oración inicial. Nuevamente, vuelve a decir que están pensando y que anhelan y que quieren que sepan que Pablo anhela que unidos en amor puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Entonces quiero dejar hasta ahí la expresión por lo siguiente. Pablo va a decir en 1 Corintios que los judíos añoran ver señales, pero los griegos solo quieren sabiduría. Cuando Pablo estaba y debatía en Atenas, a la gente no le encantaba solo una cosa y solo una cosa. Intentar debatir, polemizar respecto a qué moda filosófica era la más importante. Pablo le está diciendo a las personas acá que él quiere que tengan un perfecto conocimiento. Quiere que tengan discernimiento espiritual. Y que no tengan una porción de discernimiento espiritual, sino que tengan un pleno conocimiento espiritual. Un pleno conocimiento de las cosas. Eso es lo que ora en el capítulo 1. En el capítulo 2 vuelve a decir, para que juntos alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Imagínense tener ese tipo de capacidad espiritual para poder determinar o intentar comprender cuál es el plan de Dios para su vida. Discernimiento. Las riquezas de pleno entendimiento, su conocimiento no es parcial, no es un porcentaje, pleno entendimiento. Y ese pleno entendimiento lo va a llevar a conocer el misterio de Dios el Padre. Y hasta ahí Pablo podría decir que está presentando nuevamente un camino medio helénico, medio griego, medio politeísta. Síganme a mí, yo les voy a instruir para llevarlos a que alcancen una comprensión perfecta. ¿Quieres conocer cuál es la verdadera sabiduría? Sígueme a mí. Tu plena sabiduría, sígueme a mí. Con esta sabiduría que yo te doy, vas a poder conocer
los insondables misterios de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios. Pero ¿sabe cuál es el misterio de Dios? Y esto es lo que lo revela acá, el versículo 2 y 3. El misterio de Dios, hacia donde apunta toda la culminación de la verdadera, de la plenitud de la sabiduría, de todo el entendimiento humano, de todo el discernimiento espiritual, que te permite auscultar el misterio de Dios. Nuevamente, no es una moda, no es un conjunto de doctrinas, es una persona. El misterio de Dios acá es definido como una persona. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los griegos buscan sabiduría. Pablo dice que la sabiduría, la plena sabiduría, que te permite incluso entender o volver inteligibles los misterios insondables de la voluntad de Dios, se revela en una persona, Cristo. Pablo va a decir en el canto del capítulo 1, no sabemos cómo es Dios, salvo que miremos a Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. La voluntad de Dios, va a decir en el capítulo 2, parece que es insondable, porque no la podemos escrutar con nuestras propias mentes, pero se revela en una persona. ¿Quieres saber en qué se cumple la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Mira a Cristo. Si en el capítulo 1 Pablo iba a decir, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? De ese Dios que nadie ha visto. Mira a Cristo. ¿Quieres conocer entonces hacia dónde te conduce todo el pleno conocimiento, toda la sabiduría acumulada, que incluso te permite bucear o sondear las profundidades de la voluntad de Dios, del misterio de la voluntad de Dios, porque es inescrutable? Mira a Cristo. Te conduce entonces a Cristo, en quien están escondidos nuevamente acá todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es interesante porque todo el conocimiento y la sabiduría apuntan a Cristo, porque Cristo contiene todo el conocimiento y la sabiduría. Es como un círculo virtuoso. Todo el conocimiento espiritual acumulado debería llevarte a conocer a la persona de Jesús. Y esa respuesta es justamente porque en Cristo están escondidos todos los conocimientos y toda la sabiduría. Y acá esa es definido con una metáfora notable. Tesoros. Es algo que es profundamente valioso, hermana y hermana. Conocer que el misterio de la voluntad de Dios conduce hacia Cristo no es una baratija, no es algo que podamos dar por supuesto. Algo como, ya, pero que fome el misterio de Dios. Conduce. No, no es eso. Acá es definido como un tesoro, como algo insondable, como que debería dejarte estupefacto, como que debería impactar tu vida. Quiere que toda la iglesia, unida en esta búsqueda de todo el conocimiento, de toda la sabiduría, algo que para un colosense le sonaría a secta, a filosofía griega, dice, ese conocimiento y esa búsqueda debería conducirte no a un cuerpo de doctrina, no a un maestro humano, sino a una persona. Porque en esa persona están escondidos o habitan permanentemente todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Y esto los digo, remata el versículo 4, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿En qué consisten esas palabras persuasivas? Eso es lo que quiero explicar el próximo martes. Porque va a estar lleno el mundo de personas que le van a decir, no, la verdadera sabiduría no te puede conducir a una persona. La voluntad de Dios es otra cosa. Tú tienes una porción importante tal vez de la revelación divina, pero no toda la revelación divina. Tú necesitas hacer otra cosa o complementar eso que tú crees con otra formación intelectual, añadirle, suplirle. Eso es todo lo contrario a la idea de plenitud. Plenitud, volvemos a la definición que estamos manejando, es algo que colma y que sobrepasa la medida de algo. En la creencia de los colosenses, de ese mundo, todos pueden compartir ciertos porcentajes de la divinidad. Cristo dice no. Toda la plenitud de la deidad
mora en mí. ¿Quieres conocer cuál es el misterio de Dios? Mírame a mí. Yo soy el cumplimiento de ese misterio. Eso que nadie entiende, que todas las personas pueden ser salvadas y redimidas por mí. Eso permite que todo cristiano en Colosas y en cualquier parte pueda decir yo estoy completo en Cristo. En eso consiste estar completo en Cristo, hermana y hermana. Que la salvación no es para una élite espiritual. Que la salvación no es para un grupo étnico. Que la salvación no es para un grupo particularmente inteligente que pueda, mediante ciertos ejercicios de lucubración y razonamiento filosófico, deducir cuáles son los misterios de la voluntad de Dios. Todos esos son los caminos espirituales que sigue el mundo de los colosenses. Y Pablo le está diciendo, ninguno de esos caminos es el correcto, sino conduce a Cristo. En Cristo reside, al Padre le agrada, dice el capítulo 1:19, que en él habite toda plenitud. Toda plenitud. Y vuelve a decir, la plenitud del conocimiento, la plenitud de la sabiduría debería apuntar no hacia una idea, no hacia un conjunto de doctrinas, sino hacia una persona. Y no dejen que por nada del mundo alguien quiera engañarlos o seducirlos, haciéndoles pensar en otra cosa. ¿Cuáles son esas otras cosas? Es lo que yo quiero plantear o que podamos estudiar el próximo martes. Para terminar, hermanos, dos cosas, solamente dos ideas. Sabe que la buena nueva del Evangelio al mismo tiempo puede ser lo más ofensivo del Evangelio. La buena nueva del Evangelio es que yo no tengo, que el Evangelio alcanza para todas las personas. Que no hay que poseer cierto estatus social, ni provenir de cierto origen étnico, ni tener cierta formación cultural para acceder a la plenitud de Dios. Eso es una enorme buena noticia. Sin duda que es una enorme buena noticia. Pero esa buena noticia ofende y ofende a cualquier oído religioso. Porque para cualquier oído religioso a lo largo de la historia, eso es exactamente lo que no consiste en la salvación. La salvación debería ser un patrimonio reservado para cierto grupo. Puede ser étnico, eso es lo que creen los judíos, para cierto grupo espiritual que cumple cierto o obsesivamente o compulsivamente cierto grupo de reglas, que son los esenios, o que alcanzan vía camino de la sabiduría, para ponerlo en jerga de Platón, alcanzan a ver el sol con sus propios ojos y escapan de este mundo de las sombras donde los no iniciados no pueden ver la verdad de la sabiduría. Es ofensivo para alguien decirles entonces que el cristianismo no es elitista, porque como dice un hermano, no hay ninguna parte de la enseñanza cristiana que deba reservarse a una élite espiritual, y toda la verdad de Dios es para todo el pueblo de Dios. Toda la verdad de Dios es para todo el pueblo de Dios. Por eso, cuando nuestras hermanas hacen ese ejercicio notable y admirable de explicarle la verdad de Dios a pequeñitos de 2 y 3 años, no están haciendo el ridículo. Pueden pensar que un niño de 2 años y de 3 años es capaz de empaparse de la verdad de Dios. Eso es la buena noticia y esa buena noticia ofende a muchas personas. Ofende porque eso hiere la sensibilidad religiosa. Que yo soy mejor que tú porque yo creo. O yo soy más apto, yo soy más espiritual, yo soy más sabio, yo soy más inteligente porque gracias a mis méritos he alcanzado la salvación. La buena noticia es que todos en Cristo somos uno y estamos completos en Él, prescindiendo de cualquier antecedente que podamos movilizar en nuestro favor. Y otra idea paradójica es la siguiente: que Cristo es el medio y el fin de toda la búsqueda de la sabiduría humana. Es decir, que con toda la sabiduría humana debería llevarte, irónicamente, a mirar hacia Cristo. Y deberías orientar tu mirada hacia Cristo porque en Él, afirma Pablo, se esconden todas las riquezas del pleno entendimiento de Dios. Allí habita, ahí está escondido las profundidades del misterio de Dios. Dios es el que, perdón, Cristo es el que revela a Dios, Cristo es el que revela sus planes, Cristo es el que revela
su sabiduría, porque Cristo es definido por Pablo también en otra epístola como sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo también es la respuesta frente al misterio de la voluntad de Dios. Por esto es una paradoja, porque podríamos estar entonces tranquilos y conformes y satisfechos con eso, porque es consuelo. Es consolable o es de enorme consuelo saber esto, que no necesitamos a nadie más para satisfacer cualquier necesidad que podamos tener. No necesitamos nadie más que Cristo. Queremos estar perfectos y completos, lo estamos en Él. Todo hombre puede estar completo en Él. No necesitamos buscar sabiduría o conocimiento en otra cosa que no sea Cristo. Pero al mismo tiempo eso es un desafío y una invitación, porque acá es descrito la sabiduría de Dios que revela a Cristo como un tesoro, como un campo insondable donde siempre es posible indagar, sumergirse y encontrar algo más de lo que no conocíamos. Siempre es posible sorprenderse con el misterio de Dios y con la multiforme gracia que se encuentra en Cristo, hermana y hermano. Porque si tú piensas domesticar a Cristo, es decir, ya lo conozco y no me sorprendo por nada de lo que Él hace o por nada de lo que Él es, te estás quedando corto, te estás quedando corto. Es tranquilizador saber que en Cristo habita y se deposita toda la sabiduría humana, pero al mismo tiempo es un desafío y una invitación inagotable. Cristo es un tesoro inabarcable en nuestra vida. Y por lo tanto, nunca podríamos decir plenamente, conozco todo lo de Cristo. Siempre puedes encontrar una perspectiva, una arista, una cualidad, un atributo, una palabra que te remezca, que te sorprenda de Jesús. Jesús es cualquier cosa menos alguien predecible. Por eso es un misterio. Por eso es un misterio. Porque Dios es un misterio, porque Dios escapa de la finitud de nuestra mente. Pero todo lo que podemos conocer del misterio de Dios se encuentra en Cristo. Y Cristo, si bien en Él podemos descansar, que no necesitamos nadie más sino a Él, al mismo tiempo es una invitación a que esa búsqueda inagotable es como una invitación a sumergirnos, a beber de esa fuente que siempre nueva, que siempre fue fresca, que siempre reconfortante. Nunca nadie podría decir, ya estoy aburrido de Cristo, ya estoy aburrido de Jesús porque ya lo conozco. Nadie podría decir eso. Y el que ose decir eso es porque en realidad ni siquiera se ha acercado al más mínimo porcentaje de la persona de nuestro amado Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar.